96.9. Miren, quiero abordar un tema que es muy serio. A propósito de que ayer estuvo aquí en República Dominicana y no sé si aún permanece, un representante de la DEA que vino a dar lo que se denomina un espaldarazo a el jefe de la DRCD. Miren, estos organismos antidrogas que persiguen el narcotráfico no hacen nada si no tiene el apoyo de organismos como la DEA, por diferentes razones, porque siempre hay un trabajo conjunto. En la DNCD de aquí, la DNCD hay una oficina de la DEA, entonces eso es operativo. Entonces, como hubo cuestionamientos, entonces vino un representante de la DEA y hizo un evento con Cabrera Ulloa, que no es un improvisado, debe ser yo lo conozco bien, es de los pocos oficiales. Yo que soy antimilitarista, los militares y yo no nos llevamos. Óigame, cuando se junta, es como los militares y yo, porque tiene un historial de abusos. Es cuando se junta un sunita y un chiita. No porque, entonces, pero este militar, yo puedo decir que es amigo mío, Cabrera Ulloa, porque lo conozco. Es un hermano, un hermano. Ese es un hermano de verdad. O sea, Cabrera Ulloa yo lo conozco y puedo meter la mano en la candela por él, porque lo conozco muy bien. Claro, no es que es un angelito, porque el fiero no viene aquí, porque es militar al fin, tigre, pero yo meto la mano por él porque lo conozco, a Cabrera Ulloa. Y viene desde hace mucho tiempo trabajando en la DRCD, desde los gobiernos del PLD, pero fue tan capacitado, que se ha mantenido ahí. Y él viene de que la DEA precisamente le hizo un reconocimiento. El tipo le han hecho reconocimiento de toda parte del mundo. O sea que es una persona que sabe muy bien lo que tiene entre sus manos. Yo no voy a entrar en eso, en cuestionamientos al anterior jefe de la DRCD que hizo la denuncia, porque yo no voy a entrar en eso, en ese dime y direte. No entro ahí. Y mira que yo no soy amigo del anterior, del que hace la denuncia, y que luego quería brillar y lo brillaron, pero yo no voy a entrar en eso. No voy a entrar. ¿Pero cómo así que quería brillar y lo brillaron? Tú eres tigre, tú sabes lo que es. Porque él hizo una denuncia y luego se le hizo cuestionamiento muy fuerte. Tú sabes, tú querías brillar y te brillaron. Pero yo no voy a entrar en eso porque las drogas, señores, se están comiendo el mundo. Ese es el quid del asunto. Desde la Organización de las Naciones Unidas debe venir un momento de reflexión. Oiga bien, Naciones Unidas debe tener 193 naciones en el mundo entero. Naciones Unidas, a través de sus organismos de salud, que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y demás organismos, tienen que comenzar a, primero, hacer una declaratoria de legalización de ciertas drogas en el mundo. ¿Cómo debe venir ese proyecto? Oigan bien. Ese es un proyecto que hay drogas en el mundo que ya deben ser. Si Estados Unidos declaró prácticamente todos sus estados que el consumo de la marihuana que es aceptado con ciertas condiciones, ya es inconcebible que República Dominicana, por ejemplo, para poner un ejemplo, todavía este tipo de droga se esté persiguiendo. Porque debe venir un proyecto muy serio de la ONU. Primero, hacer una declaratoria en escala y clasificación. ¿Qué es la escala y qué es la clasificación? La escala es que, el mundo debe ir subiendo por escalón. Primero, declarar en el mundo entero el problema de las drogas como problema de salud. Y comenzar a obligar a subvencionar a los gobiernos del mundo a que inviertan en la salud. Aquí tenemos adictos por doquier y nadie se ocupa de esto. ¿Cuánto invierte, por ejemplo, el gobierno dominicano, el gobierno salvadoreño, nuestros hermanos de Puerto Rico no en la persecución, sino en la salud de los adictos que lo tenemos en las calles?
no invierte nada. Entonces, primero es una declaratoria que el que consume drogas es un enfermo. Primera escala. Segundo, entonces viene la clasificación de las drogas. Se debe ir legalizando por clasificación, porque hay drogas como el fentanilo que nunca jamás deben ser legalizadas por el daño. Pero después, drogas como la marihuana, los gobiernos tienen que comenzar a pensar en su legalización, pero como un proyecto que debe venir desde las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha confusión. Apresan a una persona y esa persona es un consumidor y lo ponen como traficante. Por ejemplo, un ejemplo es el Mayimbe, Fernando Villalona. El Mayimbe caía preso cada rato porque era un consumidor. Yo le puedo decir, y dije, preso, no. Hay que crear conciencia porque es un enfermo, es un adicto. Por ejemplo, hay un periodista que quizás la gente no recuerde, que es Juan Alfonseca. Juan Alfonseca era un tipo, un enfermo, y lo agarra. Desde la redacción, Juan Alfonseca, me dice el amigo Caquica. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo lo apresaron en la calle 20. El tipo va a comprar porque es un adicto y luego... Sí, me mencionan otro nombre de otro adicto, que son enfermos. Entonces los gobiernos tienen que invertir en esos enfermos. ¿Qué pasó con Juan Alfonseca? Que es el mejor ejemplo. Que cuando él cae preso, era fiscal el buen amigo Guillermo Moreno. Y un grupo de periodistas fue y le informó, mira, él es un enfermo. Él quiere reeducarse. ¿Qué hizo? Se sometió ese hermano en un programa y el tipo se sanó y se reintegró nuevamente a la sociedad. Pero ¿cómo tú a un tipo que es un enfermo, tú lo vas a meter junto con el que trafica? No, jamás. Y por ejemplo, decimos el Mayimbe, Fernando Villalona, pero hay, quizás Cuquica sabe, Bobby Rafael, ¿es un enfermo? Claro, la bobina. La bobina es un enfermo. Y los gobiernos no invierten en esos enfermos. Pero hay tantos merengueros que no quiero mencionar. Que no voy a mencionar porque algunos están activos quizás. Yo no puedo. Toño cayó preso una vez, pero yo no sé por qué fue. Sí. El Zafiro. El diamante azul. El diamante. De los 80. Todos los merengueros de los 80 eran enfermos en su mayoría. Y los gobiernos, ninguno, le dio la categoría de que las drogas para ellos es una enfermedad. Entonces, el mundo entero debe abocarse a primero ir legalizando drogas como la marihuana, pero como un proyecto desde Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud, no un proyecto de nosotros. Y después, drogas como el fentanilo, esa no, porque esa es terrible. Esa no, porque tiene que ser por clasificación e invertir sobre todo, señores, porque es una desgracia. Todo el que tiene un familiar enfermo con el problema de la droga, el gobierno no lo ayuda. Entonces, primero declararlo como un problema de salud y luego, señores, comenzar a clasificar algunas drogas, que ya no es posible. Que en República Dominicana la marihuana te persiguen, pero tú vas a Estados Unidos y es legal. O sea que, sobre todo, señores, ojo con esto, Organización de las Naciones Unidas, a trabajar en ese proyecto de escala y clasificación del problema de las drogas. Cuquica, llévatelo. Panorama FM 96.9